Hola, hola estudiantes de grado quinto. Hoy vamos a hablar sobre un proceso matemático que es bien importante en este ciclo de la primaria y es la descomposición de números en factores primos. Bienvenidos. La descomposición de números en sus factores primos. ¿Cuál es la definición según la página de Wikipedia? Dice que por el teorema fundamental de la aritmética, cada número entero positivo tiene una única forma de descomponerse en números primos o factores primos. En esta imagen tenemos algunas de las representaciones de las formas en las que podemos encontrar o manejar esta descomposición. Por un lado, haciendo una serie de divisiones sucesivas o usando un árbol de descomposición de factores de números primos, o lo podemos hacer de una forma directa. Este proceso es importante porque luego nos va a permitir hacer la factorización de números enteros. La factorización de números enteros en teoría de los números es un proceso que se realiza o que se conoce también como factorización de primos en primos o árbol de factorización. ¿Y en qué consiste? En descomponer un número compuesto, recordemos que un número compuesto no es un número primo, en divisores no tribales, que cuando se multiplican dan como número el original. Pero bien, para poder realizar con éxito este procedimiento, debemos tener claros algunos de los conceptos previos. Estos ya los hemos desarrollado en algunos videos del canal, así que los invito a consultarlos. Por un lado, los múltiplos y los divisores, que se desarrolló en el video Reconocimiento de las relaciones entre números naturales. Por otro lado, las relaciones de tipo multiplicativo, que las podemos encontrar en el video Interpretación de relaciones de tipo multiplicativo. El tercer paso o el tercer tema sería números primos, que lo encontramos en el video Identifiquemos los números primos. Estos tres primeros conceptos son previos al proceso y después de desarrollar el tema nos vamos a poder enfocar en los procesos de potenciación, radicación y logaritmación, que los encontramos en el video Reconocimiento de la potenciación y la radicación. Vamos a hacer una síntesis súper rápida de estos temas previos. El primero, dijimos que era múltiplos y divisores. Recordemos que un múltiplo es un número que contiene a otro en una cantidad exacta de veces. También que el primer múltiplo de cualquier número siempre será 0. ¿Por qué? Porque todo número multiplicado por 0 me da como resultado 0. Que todo número es múltiplo de sí mismo y que los múltiplos son infinitos. En cuanto a los divisores, recordemos que son aquellos números que dividen a otro también de manera exacta. El primer divisor de cualquier número siempre será 1, es un divisor universal. Todo número es divisor de sí mismo. ¿Por qué? Porque cualquier número dividido por sí mismo tendrá como resultado el 1. Y también que los divisores, por el contrario de los múltiplos, son finitos. Ellos son, es decir, tienen un fin, tienen un número limitado de divisores. El segundo tema es la relación de tipo multiplicativo. Decimos que la multiplicación y la división son relaciones o son operaciones que se relacionan directa y estrechamente, ya que la división es una operación inversa a la multiplicación. En la división buscamos separar o repartir en grupos iguales, mientras que en la multiplicación buscamos unir o juntar grupos iguales. El tercer tema y el tema álgido para poder desarrollar
efectiva y exitosamente el proceso de descomposición es el de números primos y números compuestos. Recordemos, los números primos son aquellos que tienen dos divisores, el mismo y la unidad. Ejemplos de números primos, el número 2, el número 3. No encontramos estos números, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, 17 y demás, no los encontramos como resultado en ninguna tabla de multiplicar. ¿Por qué? Porque solamente se pueden dividir por sí mismos y por el 1. Ahora, los números compuestos son todos los demás. Son aquellos números que tienen más de dos divisores. Por ejemplo, el número 6. El número 6 lo puedo dividir entre 1, porque todos los números se dividen entre 1, entre 6, porque todos los números se dividen entre sí mismos, pero también lo encuentro dividido entre 2 y entre 3. Asimismo, el número 8, aparte de dividirse entre 1 y entre 8, lo puedo dividir entre 2 y entre 4. Volvamos con el tema que nos ocupa, que es la descomposición de factores primos. La descomposición de un número en factores primos también se llama descomposición factorial y consiste en descomponer el número como producto. Recordemos que el producto hace referencia a una multiplicación de uno o varios números primos. Esta información la obtenemos del blog matemáticascercanas.com. ¿Para qué nos sirve? ¿Qué función cumple dentro de nuestro proceso académico? Es un proceso importante, ya que la descomposición en factores primos se utiliza para muchos otros procesos, entre otros para la simplificación de expresiones numéricas, para hacer operaciones con potencias, para extraer factores de una raíz y algo muy importante es poder calcular o encontrar el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de varios números. Bien, chicos, haciendo uso de este recurso de la plataforma Colombia Aprende, vamos a identificar tres posibilidades que tenemos para hallar los factores primos de un número compuesto. En este caso tenemos el número 60. Nos dice que hay tres formas de hacerlo, mediante una división sucesiva, mediante un diagrama de árbol y, bueno, aquí al final tenemos el resultado. Empecemos con el método de la división. Tenemos que 60 dividido 2 nos da como resultado 30. ¿Por qué? 3 por 2, 6, 6 a 6, 0, bajo la siguiente cifra que es el 0, y un número multiplicado por 2 que me dé 0 es 0, 30. Este resultado, el número 30, tengo que dividirlo nuevamente entre los factores primos. Como 30 es un número par, nuevamente debo hacer la división entre 2. Entonces 30 dividido 2 me da 15. Podríamos pensarlo también, ¿cuál es la mitad de 30? 15. 1 por 2, 3. 1 por 2, 2. 3 menos 2, 1. Bajo la siguiente cifra que es el 0. 5 por 2, 10. 10 menos 10, 0. El número 15 ya es un número que no lo puedo dividir entre 2. Entonces tengo que buscar el siguiente número primo, que sería en este caso 3. Porque 15 es divisible entre 3. Porque al sumar sus cifras, el 1 y el 5, me da como resultado 6, y el 6 es múltiplo de 3. Entonces tengo que un número multiplicado por 3 que me da 15 es el 5. 15 dividido entre 3 es 5. Y finalmente, como el 5 no lo puedo dividir entre 3, voy a hacer uso del siguiente número, primo, que es el 5. 5 dividido 5, 1. Ese es el residuo final para terminar el proceso de descomposición.
mediante una división sucesiva. La siguiente forma se llama diagrama de árbol. Entonces digo que el 60 lo puedo dividir entre 2 y el resultado de esta operación es 30. El 30, nuevamente, lo puedo dividir entre 2. El resultado de esta operación es 15. El 15 lo divido entre 3. El resultado de esta operación es 5. Y aquí nos haría falta el último proceso, que es el 5 dividido entre 5 y el resultado residuo de esa operación, el cociente, perdón, es 1. El residuo sería 0. Volvamos a tomar el mouse. ¿Cuál es el resultado? Nos dice que 60 es equivalente a decir 2 por 2, que es 4, 4 por 3, que sería 12, y 12 por 5, que sería 60. La otra forma de representarlo, este mismo ejemplo, sería así. 60, tras una línea vertical, y digo, entre los números primos, que recordemos son aquellos que solo tienen 2 divisores, el 1 y ellos mismos, los iniciales son 2, 3, 5, 7, 11, y de ahí en adelante continúan 13, 17, en fin. Voy a empezar a comprobar con los criterios de divisibilidad si este número 60 lo puedo dividir entre 2. Entonces, como 60 se puede dividir entre 2, pongo el primer número primo acá, empezando desde el menor. 60 dividido 2 me da 30. Esa es la tercera forma de representación. 30 sigue siendo un número par, termina en 0. Lo puedo dividir entre 2. Me da como resultado 15. El 15 ya no lo puedo dividir entre 2. Entonces voy a ver si lo puedo dividir entre el siguiente número primo, que sería el 3. Como 15 es múltiplo de 3, efectivamente lo puedo dividir. 15 dividido 3 me da 5. El 5 ya no lo puedo dividir entre 3 porque no es múltiplo. Así que tomo el siguiente número primo, que es el 5. 5 dividido 5 me da 1. Este es el resultado final, el cociente. Y si nos damos cuenta, la representación nos dice los mismos números. 2 por 2, 4. 4 por 3, 12. 12 por 5, 60. Permítanme borrar acá esta representación. Y continuamos con la siguiente página del recurso que nos dice que para descomponer un número en sus factores primos, sea cual sea el método que elijamos, recordemos los métodos, tenemos el método de la división consecutiva o secuenciada, el diagrama de árbol, o el otro que les indiqué, perdón, debemos seguir una serie de pasos. El primer paso, tengo que dividir este número compuesto que me han dado por los números primos o por un número primo. Debo entonces comprobar que el número primo es divisor del número que nos dan, del número compuesto, y se recomienda empezar por los números primos más pequeños. Empezar a verificar, primero por el 2, el 3, el 5, el 7. Es un proceso que
podemos hacer rápidamente. Luego divido el cociente obtenido por un factor primo y tengo que repetir este procedimiento. Este procedimiento lo repito hasta que obtenga un último cociente que es el 1. Hasta ese punto lo tengo que seguir repitiendo y luego escribo el número como producto de los números primos en los que se dividió. Súper importante. Debemos recordar. Primero, busco el divisor primo del número que nos dan. Se recomienda que sea el menor. Segundo, debo dividir dicho número entre los divisores primos encontrados. Tercero, repetir el proceso de división hasta que el cociente de la operación sea 1. Y cuarto, representar la operación en forma de multiplicación. Bueno chicos, en matemáticas como en la vida, la práctica hace al maestro. Así que este es el momento en el que debes empezar a practicar. Entre las posibilidades que tenemos para practicar, les sugiero la página Life Worksheets, que tiene una serie de recursos interactivos, bueno, de diferentes temas, pero en este caso sobre descomposición de números en sus factores primos. Realicemos uno de estos ejercicios de forma manual, pero pues en el recurso podemos hacerlo de forma interactiva. Tenemos el número 8. Recordemos nuestros primeros números primos, el 2, el 3 y el 5. El número 8 es un número par, así que lo puedo dividir entre 2. 8 dividido 2 me da como resultado 4. 4 nuevamente es un número par, lo puedo dividir entre 2. 4 dividido 2 me da como resultado 2. Y 2 lo puedo dividir entre 2. 2 dividido 2 me da como resultado 1. Es equivalente a decir que 2 por 2 por 2 sería igual a 8. Vamos a ver si es verdad. Permítanme hacer acá el símbolo por y volvamos. 2 por 2, 4. Y 4 por 2, 8. Esta sería la representación en forma de multiplicación. Como siempre, les agradezco la atención que me han brindado y espero que este sea un feliz aprendizaje. Los invito a visitar mi blog matemáticas ciclo 2 cnc.blogspot.com. Asimismo, seguiré el canal de YouTube Ángela Viviana Sánchez Bernal, donde encontraremos todos los videos del área de matemáticas. Las imágenes fueron encontradas en la web. Hicimos uso de recursos de la plataforma Colombia Aprende y la presentación como tal es de Slidesco.